La saga de Grettir el Fuerte. 1. La familia y las tempranas guerras de Onund, hijo de Ofeik. Hubo un hombre llamado Onund, hijo de Ofeik, el de pie torpe, que fue hijo de Aibar, cola de caballo. Onund era hermano de Gudbjörn, la madre de Gudbrand. Konop, padre de Asta, madre del rey Olaf el Santo, su madre venía a Uppland, mientras que las relaciones de su padre lo llevaban a Rogaland y Hordaland. Él fue un gran vikingo y partió cruzando el mar hacia el oeste varias veces. En estas expediciones era acompañado por Valki, hijo de Blaing de Sotanes, y por Orm el rico. Otro camarada de ellos se llamaba Hallsvard. Ellos poseían 5 barcos, todos muy bien equipados. Ellos saquearon Hébrides, alcanzando las islas de Barra, donde gobernaba el rey llamado Kjarval, que también tenía 5 naves. Fueron atacados por los hombres de Kjarval y hubo una batalla feroz entre ellos, donde los hombres de Onund demostraron valor extremo. Después que las pérdidas habían sido muchas en ambos bandos, Kjarval escapó con solo una nave. El resto de ellas fueron capturadas por las fuerzas de Onund, quien además obtuvo un gran botín. Permanecieron allí durante el invierno y durante 3 veranos sucesivos. Saquearon las costas de Irlanda y Escocia, después de lo cual volvieron a Noruega. 2. La batalla de Harbsfjord. En esos tiempos Noruega se encontraba bastante agitada. Harald, cabeza de choque, hijo de Halfdan el Negro, hasta entonces rey de Uppland, pretendía un reinado supremo. Él fue hacia el norte y peleó en muchas batallas, en las que siempre salió victorioso. Entonces marchó hacia el sur, saqueando y sometiendo a todos los lugares que pisaba. Al llegar a Hordaland, fue recibido por una gran multitud oponiéndose a él. Ellos eran dirigidos por Kjotvi el rico, Thorir Mentón Largo, Soti y el rey Sulki de Rogaland del sur. Geirmund, el de piel morena, se encontraba entonces ausente hacia el oeste, más allá del mar, por lo que no estuvo presente en la batalla, aunque Hordaland eran sus dominios. Onund y sus hombres habían llegado este otoño desde los mares del oeste, y cuando Kjotvi y Thorir escucharon de su arribo, enviaron emisarios para pedir su ayuda, prometiéndoles que serían tratados con grandes honores. Onund y sus hombres estaban ansiosos por una oportunidad para ganar fama y gloria, así que se unieron a las fuerzas de Thorir, prometiendo estar en los momentos más terribles de la batalla. Finalmente se enfrentaron al rey Harald en un fiordo de Rogaland llamado Harbsfjord. Las fuerzas en cada bando eran enormes, y esta batalla fue una de las más grandes peleada nunca en Noruega. Hay muchas cosas que contar sobre esta, ya que uno siempre escucha mucho sobre la gente de la que se habla en esta saga. Las tropas habían venido de todo el país y también de países de alrededor, y con ellos venían muchos vikingos poderosos en combate. En medio de la batalla, Onund colocó su nave junto a la de Thorir Mentón Largo. El rey Harald condujo entonces su nave hacia
la nave de Thorir, quien era extremadamente valiente, además de ser un berserker. La pelea fue desesperada y a cada lado las pérdidas eran muchas. Entonces el rey envió a sus berserkers, conocidos como los pieles de lobo. Adelante, ningún hierro podía herirlos, y cuando ellos cargaban, nada se mantenía en pie. Thorir se defendió bravamente y cayó en su propio barco peleando valientemente. El barco de punta a punta fue destruido y el cerco fue roto, dejando abierta la batalla. Entonces atacaron la nave de Onund, quien los esperaba peleando con hombría. Los hombres del rey dijeron: «Se ve muy seguro en su castillo de proa. Démosle algo que le recuerde lo que fue esta batalla». Onund avanzó hacia el baluarte de los hombres del rey y atravesó unos cuantos con una lanza. Con el impulso, él cayó de espaldas al suelo, y en ese momento un hombre del castillo de proa del rey lo tomó y cortó su pierna con un corte seco, justo debajo de la rodilla, dejándolo inhabilitado. Con él cayeron un gran número de sus hombres. Los sobrevivientes lo cargaron hasta el barco de un hombre llamado Thrand, hijo de Bjorn y hermano de Eyvind el oriental. Thrand luchaba en contra de las fuerzas del rey, pues su barco era el que estaba inmediatamente en la dirección de la batalla. Hubo una huida general. Thrand y el resto de los vikingos huyeron como pudieron navegando hacia el oeste. Él se llevó con ellos a Onund, Valki y Hallsvard. Sugandi. Onund se recuperó y caminó el resto de sus días con una pierna de palo, por lo que fue conocido como Onund, pie de árbol. 3. Reunión de los jefes derrotados y el matrimonio de Onund. Había entonces en el oeste muchos distinguidos hombres que fueron obligados a huir de Noruega, ya que Harald había declarado proscritos a todos aquellos que lucharon contra él, y quitando sus posesiones y tierras. Tan pronto como Onund se hubiera recuperado de su herida, Thrand partió con su gente a ver a Geirmund, el de piel morena, uno de los más eminentes vikingos del oeste. Le preguntaron si acaso no pensaba recuperar su reino en Hordaland, y se ofrecieron para unírsele y así recuperar sus propiedades, ya que Onund era muy rico y de parentela poderosa. Geirmund contestó que Harald poseía una fuerza demasiado inmensa para intentar conseguir honor peleando contra él. Dijo que no pensaba por ningún motivo convertirse en thrall del rey y tener que rogar por lo que alguna vez fue suyo. Viendo que no tenía el mismo vigor que en su juventud, prefería buscar alguna otra ocupación. Con esta respuesta, Onund y su grupo volvieron a las islas del sur, donde se hicieron de muchos amigos. Había un hombre llamado Ofeik, apodado Grettir. Él era hijo de Einar, hijo de Olbir el pequeño. Era hermano de Oleif el ancho, padre de Tormund el de la lanza. Otro hijo de Olbir fue
Steinolf, el padre de Una, con quien Thorbjorn el Salmón contrajo matrimonio. Un tercer hijo de Olbir fue Steimund, padre de Conan, padre de Alfdis, de las islas Barra. El hijo de Conall fue llamado Steimund, padre de Alsdora, con quien Eilif, hijo de Keitil, el de una mano, había contraído matrimonio. Ofeig Grettir se había casado con Asni, la hija de Vestar, hijo de Haening. Sus hijos fueron Asmund el Imberbe y Asbjorn, y sus hijas fueron llamadas Aldis, Aesa y Asborn. Ofeig había huido de la ira del rey Harald a través del mar del oeste para encontrarse con Tormund, el de la lanza, que era su pariente y su familia. Con él navegó a lo alto y ancho del mar. Por otro lado, Onund, pie de árbol, y Thránd fueron hacia el oeste, a Irlanda, para unirse al hermano de Thránd, Eyvind el oriental, quien tenía el comando de las colonias de Irlanda. La madre de Eyvind tenía por nombre Hlif, hija de Hrolf, hijo de Ingland, hijo del rey Frodi, mientras que la madre de Thránd fue Helga, la hija de Ondon el Cuervo, el padre de Eyvind, y Thránd era Bjorn, hijo de Hrolf de Ar. Bjorn había tenido que huir de Gautland por quemar en su casa Sigsfad, suegro del rey Solvi. Entonces él fue a Noruega a pasar el invierno con Grimp, el Hersir, hijo de Kolbjorn la serpiente. Quiso matarlo para robarle su dinero. Entonces Bjorn fue con Odont el Cuervo, que vivía en Vinisfjord, en Agdir. Allí fue bien recibido, pasó el invierno y se fue de campaña con Ondont. Cuando su esposa Hlif murió, eventualmente Ondont le entregó a Bjorn su hija Helga, y este no peleó más. Eyvind tomó los barcos de su padre y se convirtió en un gran jefe de las zonas del oeste. Él se casó con Rafarta, hija del rey irlandés Keharbal. Sus hijos fueron Helgi el Delgado y Snaebjorn. Cuando Onund y Thránd llegaron a las islas del sur, se encontraron con Ofeig Grettir y Tormund el de la lanza, con quienes transaron muy buena amistad, pues cada uno pensaba que se había levantado de entre los muertos allá en Noruega, en los peores momentos de la guerra. Onund estaba muy silencioso, y cuando Thránd le notó, le preguntó qué es lo que le pasaba. Siendo, respondió con un verso: la alegría no es mía desde que en la batalla luché. Muchos dolores me hacen caer más bajo. Los hombres me sostienen por nada. Eso es lo peor de los pensamientos que oprimen mi corazón. Thránd dijo:
¿por qué usted parece tan lleno de vigor? Como siempre ha estado, usted puede establecerse y casarse. Tendrás mi interés y buenos consejos si solo me dices lo que deseas. Onund respondió que se sentía honrado, pero que los tiempos para haber realizado un matrimonio por conveniencia fueron alguna vez mejores. Thran dijo: Ofeig tiene una hija llamada Aesa. Le mencionaré el asunto. Onund dijo que estaba de acuerdo y pronto Ofeig se interesó en la propuesta. Fue recibido favorablemente, diciendo que sabía que era un buen hombre de buen linaje y que tenía bienes muebles, ya que estas tierras no eran muy trabajables. Pero dijo Ofeig: no creo que él sea muy sabio, ya que mi hija aún es muy pequeña. Thran dijo que aún así Onund era más vigoroso que cualquier hombre con ambas piernas sanas. Así el trato propuesto Thran fue cerrado. Ofeig entregó dinero a su hija, ya que cuando estuviera en Noruega no tendría nada. Además, Thran se casó con la hija de Thormund, el de la lanza, a condición de que las novias debiesen quedarse por 3 años. Con estos términos ellos partieron de expedición durante el invierno. 4. Pelea con los vikingos Vigjot y Vetsmar. Habían 2 vikingos de las islas del sur llamados Vigjot y Vetsmar, y que salían de expediciones tanto en verano como en invierno. Poseían 8 barcos y con ellos habían aterrorizado sobre todo las costas de Irlanda, cometiendo muchos saqueos hasta que Eyvind emprendió la defensa de la costa. Después de esto se retiraron a Hebrides para saquearlo y luego entraron a los Firths de Escocia. Thran y Onund salieron en su persecución y descubrieron que habían navegado hasta la isla llamada Bot. Thran y Onund fueron hasta allá con 5 barcos, y cuando los vikingos los divisaron y vieron cuántos eran, pensaron que sus fuerzas serían suficientes, así que tomaron sus armas y se dirigieron al ataque. Onund ordenó poner sus naves en un canal profundo pero estrecho, justo en medio de 2 grandes rocas, abierto para atacar solo desde un lado y por solo 5 barcos a la vez. Onund era un hombre muy astuto, enviando sus 5 barcos a través del canal. Con el mar despejando a sus espaldas, podrían retirarse fácilmente remando hacia atrás. Las gentes de uno de los barcos subieron por una de las rocas llevando consigo pesadas piedras, justo donde los barcos enemigos no podían verlos. Los vikingos entonces se acercaron atrevidos, pensando que sus enemigos habían caído en una trampa. Vigjot preguntó que quién los había dejado en tan desfavorable situación. Thran respondió que él era hermano de Eyvind el oriental y que el hombre a su lado, su camarada, era Onund, pie de árbol. Los vikingos se carcajearon diciendo que los trolls se lleven al pillo de pie de árbol y lo maten incluso con el suelo, que nunca habíamos visto en batalla, que no pudiera tenerse a sí mismo en pie.
Onund dijo que eso no pasaría hasta que intentaron probarlo. Los barcos entonces avanzaron y se acercaron. Hubo entonces una gran batalla donde ambos lados pelearon fieramente. En el grueso de la batalla, Onund dio la orden de que comenzaran a remar hacia atrás. Los vikingos, al ver esto, pensaron que las fuerzas de Thrand estaban huyendo y comenzaron a remar con todas sus fuerzas para perseguirlos, pasando justo por debajo de la roca en la cual las gentes de Onund estaban aguardando. Ellos comenzaron a lanzar rocas grandes sobre los vikingos, que ninguno era capaz de detenerlas ni sostenerlas en el aire. Muchos de ellos murieron, y otros, al quedar heridos, no pudieron seguir luchando. Fue entonces cuando los vikingos intentaron escapar, pero no pudieron, ya que se encontraban en la parte más angosta del canal, y se vieron impedidos tanto por las piedras como por los barcos enemigos. Los hombres de Onund atacaron entonces vigorosamente los barcos comandados por Vigiod, mientras Thrand hacía lo suyo con los barcos de Vetsmar, pero con menor afecto. Cuando la mayoría de los hombres de Vigiod fueron reducidos, los hombres de Onund y él mismo se prepararon para abordarlos. Al ver esto, Vigiod avivió resueltamente a sus hombres, corrió hacia Onund y sus hombres lo mismo hicieron. Onund era un hombre de enorme fuerza y dijo a sus hombres que lo observaran combatir. Ellos empujaron una tabla debajo de su pierna de palo para que ésta estuviera totalmente firme. El vikingo corrió hacia Onund cortándolo con su espada, y el corte alcanzó el escudo y la tabla bajo la rodilla de Onund, donde ésta quedó clavada. Cuando Vigiod se dobló para retirar su espada de la tabla, Onund le dio un gran golpe en el hombro con su espada, separando su brazo y desarmándolo. Cuando Vetsmar vio caer a su camarada, saltó con otros hombres desde su barco al barco donde yacía Vigiod. Al examinarlo, lo encontraron muerto, pues había expirado hace segundos. Onund miró a los ojos a Vetsmar y le dijo: «Sangrantes son las heridas. ¿Acaso me viste escapar? Una pierna de ti no recibió heridas. Muchos son más valientes en sus palabras que en sus hechos. Entonces, esclavo, ahora llegará tu juicio». Ellos tomaron una gran cantidad de botín y volvieron a las islas Barra en otoño. 5. La visita de Onund y Thrand a Eyvind en Irlanda. Al siguiente verano, ellos se encontraron listos para partir en un viaje hacia el oeste, hacia Irlanda. Al mismo tiempo, Valki y Hallsvard navegaban más al oeste, hacia Islandia, donde ellos habían escuchado que habían buenas tierras para ser ocupadas. Valki tomó algunas tierras en Hrútafjord y tenía su domicilio en 2 lugares llamados Valkastad. Hallsvard ocupó Sugandafjord y Skalavik, tan lejos como Stigi, donde él vivió. Thrand y Onund fueron a visitar a Eyvind el oriental, quien recibió con mucha felicidad a su hermano Thrand, pero cuando él oyó que Onund también había llegado, se puso furioso y exigió pelear con él. Thrand le preguntó la razón de esto y por qué atacaba a alguien que no había ofendido.
a lo que Eyvind contestó que sí había sido ofendido cuando hizo la guerra al rey en Geharba y ahora deberá pagar por eso. Los hermanos discutieron mucho sobre esta mentira hasta que al final Thrandt dijo que él y Onund compartirían entonces juntos esa suerte. Solo entonces Eyvind fue apaciguado. Ellos estuvieron con él durante el verano y lo acompañaron a varias expediciones. Eyvind se dio cuenta entonces que Onund era un hombre de gran valor. En otoño ellos fueron a Hébrides, donde Eyvind entregó a su hermano su parte del patrimonio que debía entregarle Björn en caso de morir antes de Thrandt. Ellos se quedaron en Hébrides hasta algunos años después de sus respectivos matrimonios. 6. La muerte de Björn. Disputa sobre sus propiedades en Noruega. El próximo suceso que aconteció fue la muerte de Björn, padre de Thrandt. Cuando estas noticias llegaron a los oídos de Grim, el Hersir, él procedió en contarla a Odund, el cuervo, reclamando los territorios de Björn. Odund sostenía que Thrandt era el heredero legítimo de su padre, pero Grim hacía caso omiso, ya que Thrandt se encontraba lejos en el oeste. Björn, dijo Grim, venía de Gautland y la sucesión de los territorios de los extranjeros pasan directamente al rey. Odund dijo que cuidara los intereses de Thrandt, que era el hijo de su hermana. Grim lo dejó sin importarle este aviso. Thrandt, cuando escuchó sobre la muerte de su padre, preparó su partida de Hébrides, y Onund, pie de árbol, decidió ir con él. Ofeik, Grettir y Thormund, el de la lanza, fueron a Islandia, con todas sus pertenencias, atracando en Eyrar en el sur. Ellos pasaron el primer invierno con Thorbjörn el Salmón, ocupando las tierras de Gunnuberg. Ofeik tomó la parte exterior de la tierra entre los ríos Tevera y Kalfa, viviendo en Ofeikstad cerca de Steinsholt. Tormund tomó la parte este, viviendo en Skataholt. Las hijas de Tormund se llamaban Thorbor y Thorbe, la primera siendo luego madre de Thorodd el Godi de Halgi, la segunda siendo madre de Thorstein el Godi, padre de Bjarni el Sabio. Ahora retomamos con Thrandt y Onund, quienes retomaron navegando al oeste de Noruega. Un fuerte viento sopló a su favor, por lo que llegaron a la casa de Ondott el Cuervo, mucho antes que nadie supiera de su viaje. Él en persona le contó a Thrandt el reclamo de Grim el Hersir sobre los territorios de Björn. Desde mi punto de vista, mi pariente, él dijo, es mejor que esas tierras sean para ti que para los thralls del rey.
Es una cosa afortunada la que hubieran llegado sin que nadie supiese de su presencia, pues me temo que Grim planea atacar a uno de nosotros apenas pueda. Yo preferiría que tomaras tus posesiones y quedarte en otros países. Thránd dijo que eso es lo que haría. Tomó entonces sus posesiones y se preparó para dejar Noruega. Antes de partir le preguntó a Onund por qué éste no quería acompañarlo hasta Islandia, a lo que éste respondió que primero visitaría a unos amigos en el sur. 7. Asesinato de Ondott el Cuervo y la venganza que le siguió. Onund fue a Rogaland, en el sur, donde visitó a muchos amigos y parientes. Él vivió allí oculto gracias a la ayuda de un hombre llamado Kolbeinn. Aquí además supo que el rey Harald había dejado a cargo de todas sus posesiones a un hombre llamado Hrakr, uno de sus oficiales. Onund fue por la noche a la casa de Hrakr, lo encontró dentro de ella y lo ejecutó. Recogió todas las posesiones perdidas que pudo encontrar y quemó la casa. Ese mismo otoño, Grim el Hersir asesinó a Ondott el Cuervo por no haber aceptado entregarle las tierras al rey. La esposa de Ondott, Signy, cargó todas las posesiones que pudo a un barco esa misma noche y escapó con sus hijos Asmund y Asgrim hacia la casa del padre de ella. Sigvad, un poco después, ella envió a sus hijos a Hedin, su padre de crianza en Sognadal, donde esperarían un tiempo antes de volver con su madre. Después y en tiempos de Yule, ellos fueron donde Ingjald el Confiable. En Hivind, su esposa Gyda lo persuadió que los dejara pasar el invierno allí con ellos. Ya en primavera, Onund se dirigió hacia la norteña Agdir. Habiendo sabido del asesinato de Ondott, buscó a Signy y le preguntó cómo podía ayudarla. Ella contestó que estaba ansiosa por vengar la muerte de su esposo Ondott. Mandó entonces a buscar a sus hijos, y cuando éstos hubieran conocido a Onund Pie de Árbol, decidieron formar un grupo y se mantuvieron observando atentamente los movimientos de Grim. En el verano se organizó una fiesta de elaboración de la cerveza en la casa de Grim para halagar a un jarl llamado Audun. Cuando Onund y los hijos de Ondott supieron de esto, aparecieron de súbito en la casa y la quemaron. Grim el Hersir y cerca de 30 hombres murieron quemados allí. Capturaron además un gran botín. Luego Onund entró en el bosque, donde los dos hermanos tomaron un bote de su padre de crianza, Ingland, y remando se ocultaron bajo unos arbustos a un lado del río. Pronto Audun apareció camino al festín, tal como había sido arreglado, pero al llegar encontró muerto
a su anfitrión. Decidió pasar un par de noches allí en el granero con un par de hombres que iban consigo, totalmente inconscientes de la presencia de Onund. Que sabía todo lo que pasaba en la casa, llamó a los hermanos y les preguntó si preferían seguir vigilando el granero o atacar al Jarl. Ellos eligieron atacar. Ocuparon entonces un tronco como ariete y golpearon la puerta del granero hasta romperla. Asmund atacó con tal violencia a los dos hombres que acompañaban al Jarl que ambos cayeron muertos al suelo. Asgrim corrió hacia el Jarl y le exigió una compensación por la muerte de su padre, ya que él había estado en alianza con Grimp en contra de Ondott. El Jarl contestó que no tenía dinero en ese momento y que por favor lo esperara un tiempo. Asgrim, al escuchar esto, puso la punta de su lanza en el pecho del hombre del rey. Le exigió un pago inmediato. El Jarl entonces tomó de su cuello un collar y lo entregó, además de 3 anillos de oro y una capa de terciopelo. Asgrim tomó las cosas y le concedió un nombre al Jarl: Audun la Cabra. Cuando los pobladores y granjeros del lugar escucharon tales disturbios, se dirigieron a ayudar al Jarl. Onund llegó y una gran fuerza con él. Fue una gran batalla donde muchos granjeros y hombres del Jarl perecieron. Onund dijo que fueron piadosos al no matar al Jarl. Esto sería, dijo, algo para compensar las pérdidas sufridas ante el rey Harald. Ellos dijeron que después la deshonra sería más grande para el Jarl, y partieron a Surnadal, donde vivía Eric Beri, un poseedor de tierras que los alojó durante el invierno para la marea de Yule. Ellos hicieron un gran festín y pelearon con un hombre llamado Halstein. Comenzó la pelea. Halstein pinchó a Eric con un cuerno de ciervo, pero este no se vengó y se fue a casa. Para gran molestia de los hijos de Ondott, un rato después Asgrim fue a la casa de Halstein y le infligió una grave herida. Todas las personas que estaban presentes entonces atacaron a Asgrim. Él se defendió valientemente, escapando luego en la oscuridad, haciendo creer a todos que había muerto. Onund y Asmund, al escuchar sobre la supuesta muerte de Asgrim, creyeron que ya nada podrían hacer sobre esa causa. Eric los aconsejó para que se fueran a Islandia, donde el rey no podría rastrearlos. Ellos determinaron hacerlo. Cada uno de ellos tenía su propio barco y los alistaron para el viaje hacia Islandia. La herida de Halstein se infectó y murió un poco antes de que Ogmund y su grupo zarparan. Kolbe, el hombre que ha sido mencionado antes, viajó en el mismo barco que Ogmund. 8. Ogmund y Asmund navegan a Islandia.
Las naves de Odnund y Asmund zarparon cuando estuvieron listas y navegaron juntas. Odnund dijo: Harbard y yo, tiempo atrás, cruzamos una tormenta de espadas. Con un pie pisó ahora este barco hacia Islandia el día del poeta terminal. Tuvieron un paso difícil de vientos cruzados, la mayoría desde el sur, así que fueron llevados hacia el norte. Fueron directamente hacia Islandia en el norte, donde comenzaron a hacer cómputos. Los barcos estaban tan cerca uno del otro que fácilmente se podían hablar entre ellos. Asmund dijo que lo mejor sería ir hacia Eyjafjord, hacia donde fueron. Se mantuvieron cerca de la tierra y un mal tiempo llegó desde el sureste, mientras que Odnund cambiaba el mástil. Un travesaño cayó y fueron conducidos mar adentro. Asmund se mantuvo tras el cortaviento de Hissel, donde esperó que el viento fuera favorable para continuar hacia Eyjafjord. Helgi, el encorvado, le entregó Kræklingavik completo y vivió en Glera del Sur. Unos cuantos años después, su hermano Asgrim llegó a Islandia y tomó como residencia Glera del Norte. Su hijo fue Eidagrim, que sería más tarde padre de Asgrim. 9. Odnund se establece en Kaldabak. Odnund, pie de árbol, fue alejado de la orilla por varios días, después de lo cual el viento amainó y sopló hacia la costa. Desembarcaron nuevamente y todos los hombres que iban con él reconocieron la costa occidental de la península de Skagen. Navegaron hacia Stadafloy, llegar hacia Surdastanclif. Llegó entonces, remando hacia ellos, un bote de 10 remos con 6 hombres a bordo, quienes saludaron a la gente de la gran embarcación y preguntaron quién era su capitán. Odnund dijo su nombre y preguntó por qué venían. Ellos dijeron que venían de parte de Tolvar de Dranka. Entonces Odnund les preguntó si acaso toda esa tierra cerca de la costa se encontraba ocupada. Ellos contestaron que muy pocos hombres habían ido hacia Surdastandi y ninguno hacia el norte. Entonces Odnund preguntó a sus hombres si tomarían las tierras que acababan de ser nombradas o si buscasen otras tierras más hacia el oeste. Ellos dijeron que preferían explorar un poco más lejos. Navegaron a lo largo de la costa de la bahía y anclaron en la desembocadura de un riachuelo cerca de Arnes, donde dejaron un bote en la orilla. Aquí moraba un hombre muy rico llamado Eirik Snævarr, que había tomado la tierra entre Ingolsfjord y Ofaera en Vegdilleya. Al escuchar que Odnund había llegado a estos lugares, le ofreció un poco de sus tierras para que las tomara, además de una porción que no había sido ocupada todavía. Odnund dijo que primero verían cómo eran estas. Entonces partieron, orillado la bahía, a través de algunos fiordos hasta llegar a Ofaera, donde Eirik dijo: esto es lo que querías ver. Desde aquí hasta las tierras de Björn están desocupadas. Muchas montañas en las cuales había caído nieve y rosas a un costado de un río. Odnund miró hacia las montañas y dijo: mi fuerza y mis tierras han derivado, tal como derivan los barcos en el mar. Mis amigos y mis casas ha quedado atrás y ha trocado mis acres por Kaldar. Muchos hombres, respondió Eirik, han perdido tanto en Noruega y nunca se les ha devuelto. Cuento con que las tierras en mi distrito han sido también tomadas, así que no me urge dejar estas tierras y buscar otras. Yo mantendré mi palabra y les dejaré ocupar las tierras que necesiten.
Odnund dijo que aceptaría la oferta y al final tomó parte de esta ofaera. Y 3 riachuelos, Dryggðir, Kolbeinsvík y Kaldakvík, desde el acantilado de Kaldak. Después Eirik le dijo que Vaidilesa con Rey de Horde y las partes exteriores de Reykjanes. En ese lado nada se construyó por el lado que habían llegado, porque era una gran extensión de tierra y cada uno ya disponía de sus lugares. Odnund levantó su casa en Kaldapar y fue muy grande. Sus propiedades se incrementaron y construyó otra casa en Reykjavik. Kolbeinn vivió en Kollsvík y muchos años Odnund vivió tranquilamente allí. 10. Ulfred Grettir es asesinado, la visita de Odnund y Audulamente aguda. Odnund fue un hombre de tal valor que incluso los hombres más renombrados querían medirse con él. Su nombre también era famoso a través del país entero, gracias a su descendencia. Sucedió que en un conflicto se presentó entre Ulfred Grettir y Thorbjörn, llamado Jarlaskapi, terminando con la muerte de Ulfric, bajo la mano de Thorbjörn en Grestihjel, cerca de Halleck. Su feudo fue tomado por los hijos de Ulfric, quienes armaron una gran fuerza de hombres. Odnund pie de árbol fue llamado, y en la primera, bajo el sur desde Hallvar, donde se quedó con la Audulamente aguda. Ellos habían navegado juntos hacia el oeste y ella le dio una gran bienvenida. Su nieto, Olaf Freyland, había crecido y aún estaba débil. Ella preguntó a Odnund sobre su pariente Olaf, quien quería casar con Alfrid de las islas Para, la primera de Aesa, la esposa de Odnund. Odnund encontró bastante razonable esto y viajó con Olaf hacia el sur. Allí Odnund se encontró con parientes y amigos que lo hicieron sus huéspedes. La materia de la disputa entre Ulfric y Thorbjörn fue conversado entre ellos y finalmente decidieron fijarlo con el Ting de Karlsjägr, ya que Asting aún no había sido establecido. Eventualmente el castigo por el asesinato fue impuesto. Jarlaskapi Thorbjörn fue exiliado. Su hijo fue solamente Solmund, el padre de Skidulfcarni. Estos familiares fueron bien conocidos después. Tarbak invitó a Odnund y a Olaf a quedarse, igual que Tormund, el de la lanza. La materia del matrimonio de Olaf fue presentado y el recuerdo llegó fácilmente, ya que la fama y nueva influencia de Aud era bien conocida. El trato fue arreglado y el grupo de Odnund partió a casa. Aud quedó muy agradecida por la ayuda y el favor hacia Olaf, quien se casó con Alfrid de las Islas Vara en ese otoño. Después, Aud, de la mente aguda, murió tal como se cuenta en las Daela Saga. 11. La muerte de Odnund, disputa entre los hijos de Odnund y Eirik. Odnund y Aesa tuvieron 2 hijos. El mayor fue llamado Thorgeir, el menor Ulfric Grettir. Un tiempo después Aesa murió y Odnund tomó esa segunda esposa. Thordis, hija de Thorgrim de Oggrum en Mildofrog, pariente de Segi de Milfrog. Con ella Odnund tuvo un hijo llamado Thorgrim, quien creció rápidamente tanto como en altura y fuerza, sabiduría y liderazgo. Odnund continuó viviendo en Kaldapar hasta su vejez. Falleció de muerte natural y yace en el túmulo del pie de árbol. Fue el hombre de una pierna más valiente y activo que ha pisado las tierras de Islandia. De los hijos de Odnund, Thorgrim fue el primero, aunque sus hermanos eran mayores. Cuando él tenía 25 años,
su cabello encaneció, por lo cual se ganó el apodo de Cabeza Gris. Tordis, su madre, se volvió a casar, tomando como segundo marido Ausdun Skuli. Ellos tuvieron un hijo llamado Asger de Asgergisa. Thorgrim, Cabeza Gris, y sus hermanos tenían grandes propiedades, las cuales dirigían juntos sin dividirlas. Eirik vivía, como ya se había dicho, en Island. Él se casó con Alof, hija de Ingolf de Ingolford, y tuvieron un hijo llamado Flosi, un joven de futuro promisorio y muchos amigos. Vinieron a esa parte de Islandia 3 hermanos llamados Ingolf, Olfec y Edvin. Tomaron 3 fiordos que son conocidos con sus nombres, donde ellos vivieron. Edvin tuvo un hijo llamado Olaf I, vivió en Ildafjord y luego en Drangar. Él fue un hombre muy capaz. Mientras sus padres vivieron, ningún conflicto se presentó entre estos hombres, pero cuando Eirik murió, Flosi dijo que los habitantes de Kaldavak no tenían ningún título legal, aun cuando Eirik había dado esas tierras a Odnund. Estas fueron las graves disensiones que se presentaron entre ellos. Thorgrim y sus hermanos continuaron la posesión de las tierras tal como antes, pero ya no participaban en juegos juntos. Thorgrim, el hermano mayor, manejaba la granja en Reykjavik y salía a menudo de pesca, ya que estos fiordos estaban llenos de peces. Los hombres de Vik tenían planes. Flosi tenía un hombre en arnés llamado Thorfinn, lo que envió a traerle la cabeza de Thorgrim. Thorfinn se escondió en el edificio donde se guardaban los botes. Una mañana, cuando Thorgrim se dirigía a pescar con otros 2 hombres, uno de los cuales se llamaba Bran, llevaba a su espalda un pellejo con bebida. Estaba bastante oscuro cuando pasaron por la casa de los botes. Thorfinn saltó sobre él y descargó su hacha contra los hombres de Thorgrim. El hacha chocó contra algo y hizo un sonido chirriante. Dejó caer el hacha, seguro de haber hecho su trabajo, e intentó escapar tan rápido como pudo. Corrió hacia el norte, llegó a Arnes antes de que el día despuntara, diciendo que había matado a Thorgrim y que Flosi debía protegerlo. La única cosa que sería una compensación en dinero. Esa, dijo, sería lo mejor para nosotros después de una tan terrible pieza de trabajo. Flosi le dijo que lo primero que debía hacer era aprender más sobre él, ya que parecía demasiado asustado después de haber realizado una acción tan valiente. Ahora contaremos lo que ocurrió con Thorgrim. Él se dio la vuelta cuando fue golpeado, pero el hachazo cayó en el pellejo con agua, resultando sin ninguna herida. No pudo salir en busca de su atacante, ya que estaba muy oscuro, así que remó desde el fiordo hasta Kaldvak, donde contó todo lo sucedido. La gente comentó mucho sobre este hecho y lo apoyaron Thorgrim, espalda del pellejo, un sobrenombre que lo acompañó el resto de sus vidas. Un verso fue hecho. En los días ya idos, donde los hombres batían sus hojas, en la sangre derramada que fluye de las heridas de los malvados, ahora el honor queda manifiesto en la mano que desvió la hoja del hacha bastarda. 12. Batalla en Risberg. En estos tiempos hubo en Islandia una hambruna como nunca se había visto antes. Casi toda la pesca fallaba, igual que la tala de árbol. Así continuó por muchos años. En otoño, algunos mercaderes de un gran barco de comercio que habían desviado de su curso encallaron en Vik. Flosi llevó consigo a 4 o 5 de ellos, más su capitán llamado Stein. Todos encontraron refugio en la vecindad de Vik. Trataron de desembarcar su barco, pero todos sus esfuerzos fueron vanos.
La nave estaba demasiado inclinada en la popa. En la primavera, un vendaval del norte se mantuvo por casi una semana, después de lo cual los hombres comenzaron a intentarlo de nuevo. Había un hombre viviendo en Reykjanes llamado Thorstein. Encontró una ballena varada en un lado del sur del promontorio que hoy en día se llama Risker, en Rockwall. Era muy grande. Inmediatamente envió un aviso a Flossie en Vik y a las granjas cercanas. En York vivía un hombre llamado Einar, un arrendatario de los hombres de Calva, que empleaban para explorar esa parte del fiordo. Él conoció la noticia del encallamiento de la ballena y quienes tomarían provecho de ella. Cruzó remando en su bote el fiordo hacia Vik, donde inmediatamente envió el mensaje a Calva. Cuando Thorgrim y sus hermanos escucharon las nuevas, se presentaron y rápidamente partieron hacia el lugar. Eran 12 en un barco de 10 remos, además de otros 6, donde iban Ivar, Leif, hijos de Kolben, y ellos y todos los granjeros que reunidos fueron entonces hacia la ballena. En esos momentos, Flossie había enviado un mensaje a sus parientes del norte en Isgoford y Othegor, y Olaf, hijo de Eivin, que vivía en Drangar. Los primeros en llegar fueron Flossie y los hombres de Vik, quienes comenzaron a cortar la ballena, dejando en la playa la carne que iban sacando. En un principio eran cerca de 20 hombres, pero luego se unieron más en la tarea. Entonces llegaron los hombres de Kaldar en sus naves. Thorgrim reclamó la ballena y prohibió a los hombres de Vik cortarla, repartirla o llevársela de la manera. Flossie lo incitó a demostrar que Eirik le había entregado a Odin esas partes de las tierras, y si no lo hacía tendría que enfrentarse con sus fuerzas. Thorgrim vio que eran excedidos en número y no les convenía luchar. Entonces llegó un barco a través de los fiordos con hombres que remaban con todas sus fuerzas. Quienes llegaron eran Svan de Hol y Björnfjord y sus hombres, e inmediatamente le dijo a Thorgrim que no permitiera que le robaran. Los dos hombres eran grandes amigos y Svan ofreció ayuda, la que los hermanos aceptaron y atacaron valientemente. Thorgrim, espalda de pellejo, fue el primero en llegar a la ballena, mientras los hombres de Flossie la estaban cortando. Thorfinn, de quien ya hemos hablado, estaba de cabeza cortando la carne. Aquí trae tu hacha, dijo Thorfinn luego de descargar todo el peso del hacha sobre el cuello de Thorfinn, cortando su cabeza. Flossie, que estaba al otro lado de la playa, vio esto. Urgió entonces sus hombres a cargar de vuelta. Lucharon entonces durante mucho tiempo y la gente de Kaldar era la mejor que lo hacía. Muchos no tenían armas con que batirse, pero ocuparon tanto las hachas como los cuchillos cortos que utilizaron para cortar la carne de ballena. Los hombres de Vik fueron desde la ballena hasta los bancos de arena. El capitán Stein cortó la pierna de Ivar, el hijo de Kolben, el hermano de Ivar. Leif golpeó a uno de los enemigos con una costilla de ballena hasta matarlo. Todos peleaban con cualquier cosa que encontraban y muchos cayeron de ambos bandos. Durante el fragor de la batalla llegó Olaf desde Drangar con una buena cantidad de barcos y se unieron a Flossie. Los hombres de Kaldabak se vieron sobrepasados en número y ellos ya habían cargado sus barcos. Y Stan dijo que ya era hora de zarpar. Ellos corrieron hacia los barcos y los hombres de Vik. Después de esto, Svan alcanzó el barco de Stein y lo hirió gravemente, dejándolo ahí en su propia nave. Thorgrim dejó gravemente herido a Flossie y escapó. Olaf hirió a Ofen Grettir fatalmente, pero Thorgrim lo cargó, lo mantuvo consigo en su barco. Los hombres de Kaldabak remaron hacia el fiordo
y se fueron en 2 grupos separados. El siguiente verso fue compuesto por esto: fuertes fueron los golpes dados en Rystad, no habían armas, pero sí costillas de ballena. Todos se marcharon con la grasa podrida. Encuentros imprevistos son guerras para los hombres. Después de esto, los bandos tomaron la paz y la disputa fue sellada antes de que Alstin, en el lado de los hombres de Calda, se encontraran con Theodoric de Elgodi. Skeggi de Milford fueron otros venidos del sur. Losi fue exiliado con muchos que estaban con él. Él pidió un gran pago e insistió en cobrarlo con él mismo. Thorgrim y sus hermanos no tenían cómo demostrar que ese dinero había sido alguna entrega como pago por las tierras que Flosi reclamaba. El juez fue Thorgrim Manning y el caso se remitió a él. Se dictó por ley entonces que algo debía ser pagado, pero no necesariamente todo. Hubo un caso puntual, dijo, entre mi abuelo Ingolf y una mujer llamada Steinborg la Vieja. Él le entregó todo Rosbulvanes y ella le entregó solo una capa sucia a cambio. La transferencia fue llevada a cabo y luego tomada como válido. Eso fue un caso mucho más importante que este. Mi consejo es que la tierra se divida en porciones iguales para los dos. Esto estará establecido legalmente. Ambas partes estuvieron de acuerdo. Thorgrim y sus hermanos debían entregar al rey Jafort y solo quedarse con campo. Una muerte por Offaig. Una gran suma fue pagada, pero la muerte de Thorfinn no se pidió ni una sola moneda. Thorgeir recibió compensación por el atentado contra su vida, y así ambas partes fueron conciliadas. Losi partió hacia Noruega con su capitán Stein y vendió sus tierras en Viking a Geirmund. Hildapin, quien vivió después, la nave de los marineros de Stein, construyeron parecía una ballena. Esta nave fue llamada Tresglin, saco de árbol. Flosi partió en el viaje, pero fue conducido más tarde hacia Oslo. Esto y las otras cosas son narradas en la saga de Begmund el Campeón y Gridmund. Thorgrim se establece en Bjarg y contrae matrimonio. Su hijo llamado Asmund visita Noruega y también contrae matrimonio. Después de estos eventos, Thorgrim y sus hermanos repartieron las propiedades entre ellos. Thorgrim tomó las pertenencias muebles y Thorgrim las tierras. Luego Thorgrim se internó hacia Midgård y compró algunas tierras en Bjarg con ayuda de Skeggi. Él se casó con Thordis, la hija de Asmund, el pico de Asmund. Él tenía las tierras en Tisheilraber. Tuvieron un hijo llamado Asmund, un gran hombre y muy fuerte, además de sabio, y se caracterizaba por su abundante cabello que se tornó gris durante su juventud. Él era llamado Cabello Largo. Thorgrim se ocupó de la gerencia de su estado y mantuvo todos los hombres en su caserío. Trabajando duro, Asmund no deseaba trabajar, lo que llevó a tener malas relaciones con su padre. Esto continuó hasta que Asmund creció, cuando le pidió medios a su padre para partir al extranjero. Thorgrim le dijo que mucho dinero no tenía, pero aún así le entregó un poco de efectivo. Así Asmund partió fuera del país y rápidamente incrementó su capital. Él navegó hacia diversas tierras, transformándose en un gran mercader y volviéndose muy rico. Disfrutaba de popularidad y era un buen crédito. Tuvo muchos amigos entre los hombres dirigentes de Noruega. Un otoño, Asmund fue hacia el este a visitar cierto magnate llamado Thorstein. Su familia venía de Uppland y él tenía una hermana llamada
Rathbane, quien era excelente prospecto. Asmund la pidió en matrimonio y la tuvo gracias al interés de su hermano Thorstein. Se estableció allí por un tiempo. Él y Ragnvald tuvieron un hijo llamado Thorstein, quien llegó a ser un hombre muy apuesto, fuerte y con una voz muy poderosa. Era muy alto y de movimientos torpes, por lo que fue apodado Drottning. Cuando el joven Thorstein estaba en su adolescencia, su madre cayó enferma y murió, con lo que Asmund perdió interés por Noruega. El cuidado de Thorstein fue asumido por los parientes de su madre y en sus tierras, mientras Asmund se iba de viaje y se volvía famoso. Asmund llegó en su barco hacia Húrnavik, donde Thorkel Klappa era jefe de los Vandales. Al escuchar sobre el arribo de Asmund, Thorkel fue hacia el barco y lo invitó a quedarse, y Asmund lo acompañó de visita en Marstadir en Valsdal, donde vivía. Thorkel era el hijo de Thorbjorn el Godi, de Kansas, hombre de mucha experiencia. Esto fue poco después de la llegada del obispo Reiter Thorvald, hijo de Crodan, quien vivía en Latviamor, donde estos eventos sucedieron, predicando el cristianismo por primera vez en el norte de la isla. Thorkel y muchos de sus hombres fueron bautizados con la prima Signatio. Muchas cosas pueden ser contadas sobre los tratos entre los cristianos y los hombres del norte, pero estas no pertenecen a este salón. Había una muchacha llamada Asti que creció en la casa con Thorkel. Ella era hija de Var, hijo de Jokul, hijo de Ingul, el viejo hijo de Thorstein, hijo de Ketil Raun. El nombre de su madre era Aldis, de quien ya hemos oído hablar como hija de Olfig Retti. Asdi aún no tenía novio, aunque era una pareja muy deseada tanto por sus conexiones como por su riqueza. Asmund estaba cansado de viajar y pidió establecerse en Islandia. Además, pidió casarse con Asdis. Thorkel conocía todo sobre él y sabía que Asmund era un hombre rico y capaz de manejar los negocios, así que el matrimonio fue arreglado. Asmund desposó a Asdi y se volvió un amigo muy querido de Thorkel. Fue un gran negociador, conocedor de las leyes y muy vigoroso. Poco después, Thorkel, cabeza gris, murió en Björn. Asmund recorrió su herencia y se estableció en Björn. 14. Los hijos de Asmund, la infancia de Grettir. Asmund, cabello largo, construyó un gran y suntuoso caserío en Björn, donde se mantendría un numeroso séquito y era muy popular. Sus hijos fueron los siguientes. El más viejo era Atli, un hombre capaz y autorrealizado, discreto y de trato fácil. Todos lo querían mucho. Su segundo hijo fue llamado Grettir. Era muy difícil de manejar, en pocas palabras, modales rudos y voz capricho, tanto en palabras como acciones. No consiguió mucho afecto por parte de su padre, pero su madre lo amaba cariñosamente. Grettir era atractivo en apariencia, con la cara amplia y algo corta, de rojos cabellos y algo picoso, pero no fue muy precoz en su niñez. Hubo una hija llamada Thordis, quien después contraería matrimonio con Blum, hijo de Ospak, hijo de Kaljak, de Skindiseni. Otra hija se llamaría Rutebek. Ella se casó con Ganli, hijo de Thorhall en Vindag, estableciendo en Melak con Huldaford y teniendo un hijo llamado Grim. Glun y Thordis tuvieron un hijo llamado Ospak, quien cayó en una disputa con Og, hijo de Olfi, lo que es contado en la saga del hombre.
Grettir creció en Björk hasta que cumplió 10 años, cuando comenzó a desarrollarse. Asmund le dijo que debía trabajar. Esto no le pareció a Grettir, pero preguntó qué es lo que tenía que hacer. Tú debes guiar a los gansos, dijo Asmund. Este es un trabajo desgraciado, solo para un idiota, respondió Grettir. Hazlo apropiadamente, respondió su padre, y juntos encontraremos algo mejor. Así que Grettir fue a guiar a los gansos. Había 50 de ellos, más un número de polluelos. Después de un tiempo empezó a encontrarlos molestos, y los polluelos no se movían lo suficientemente rápido. Se enfureció, pues nunca podía controlar su temperamento. Tiempo después, unos viajeros encontraron los polluelos muertos a un lado del camino, y los gansos con las alas rotas. Esto fue en otoño. Asmund se molestó mucho y le preguntó por qué había matado a las aves. Grettir contestó refunfuñando: siempre que el invierno está por llegar, me gusta romper el cuello de los polluelos, y si hay gansos entre ellos, los trataré a todos por igual. Tú no torcerás más cuello, dijo Asmund. El amigo le cuenta al amigo sobre la enfermedad, respondió Grettir. Te daré entonces otro trabajo. Él sabe cuánto me molesta, pero ¿qué trabajo debo hacer ahora?, contestó Grettir. Tú debes sobarme la espalda cuando yo esté sentado ante el fuego. Cálido trabajo para las manos, dijo Grettir, un trabajo solo para un idiota. Esta fue la ocupación de Grettir por un tiempo. Mientras que el otoño avanzaba, Asmund deseaba más calor en su espalda, así que hacía que Grettir le frotara la espalda constantemente. Era costumbre en esos días que la gente tuviera largas habitaciones con grandes fuegos en sus casas, donde los hombres se sentaban frente al fuego en bancas, durmiendo lejos de las paredes frías. Durante el día, las mujeres tendían las lanas allí. Un anochecer, Grettir rasguñó la espalda de Asmund. Su padre le dijo entonces: ahora deberás dejar de lado tu indolencia. Bueno, para nada. Grettir contestó: mi enfermedad es el mal carácter. Tú no sirves para nada, contestó Asmund. Grettir vio unos peines de madera sobre una de las bancas y tomando uno, lo enterró en la espalda de su padre. Asmund se levantó para golpearlo con su vara, pero Grettir escapó. Su madre llegó entonces y preguntó el porqué de la pelea, a lo que su hijo contestó: oh señora, dadora del tesoro, yo veo que él intenta quemar mis manos. Con las uñas sin cortar trabajé su espalda. Claramente veo las aves de las heridas. La madre de Grettir se disgustó mucho con él por lo que había hecho y dijo que había crecido malcriado. El asunto no mejoró para nada las relaciones entre Asmund y su hijo. Después, Asmund dijo a Grettir que vigilara a los caballos, a lo que el niño contestó que prefería seguir sobándole la espalda. Tú harás lo que yo te diga, respondió Asmund. Tengo una yegua marrón con una raya oscura bajo su estómago que yo llamo Keingala. Ella es muy buena prediciendo el tiempo y las lluvias venideras. Cuando ella rechaza pastar, es más que seguro que vendrá una tormenta. Tú debes entonces guardar los caballos bajo abrigo en los establos, y cuando las brisas frías lleguen, llévalos al borde norte. Tengo la esperanza que hagas este trabajo mejor que los dos que te he encomendado. Grettir dijo: este es un trabajo frío y calza perfectamente para un hombre, pero me parece estúpido confiar una yegua cuando nunca nadie ha confiado en mí. Así que Grettir comenzó a guiar a los caballos, y fue cuando la marea de Yule ya había pasado, cuando llegaron unas brisas muy frías, con nieve, así que el pasar fue dificultoso. Él estaba muy mal vestido para soportar ese fuerte clima. Comenzó entonces a sentir mucho frío, y Keingala siempre elegía los lugares más ventosos para pastar. Ella nunca elegía los campos para pastar que estaban lo suficientemente cerca para volver a casa antes del anochecer. Grettir pensó entonces en jugarle una trampa a Keingala para hacerla pagar por todos los recorridos que habían tenido que hacer. Una mañana muy temprano él fue a los establos y al abrir la puerta encontró a Keingala frente al comedero.
Ella había tomado toda la comida que le pertenecía a los demás caballos para ella sola. Grettir saltó sobre su espalda con un filoso cuchillo en su mano y con el dibujó la espalda y los costados de la yegua. El caballo estaba gordo y fresco y retrocedió muy asustado, lanzando coces contra la pared. Grettir cayó, pero de inmediato se puso de pie e intentó montar de nuevo. Hubo entonces una aguzada lucha que terminó con todo un flanco del animal afeitado. Entonces Grettir llevó a los caballos a pastar al campo. Keingala no mordió ni una pizca de pasto y al atardecer ella volvió a los establos. Grettir cerró la puerta y volvió a casa. Asmund le preguntó entonces dónde estaban los caballos. Él respondió que estaban en el establo como era usual. Asmund dijo que debía haber una tormenta cerca para que los caballos no estuvieran pastando en el campo. Grettir dijo: muchos parecen sabios cuando en realidad carecen de ingenio. La noche pasó y no hubo ninguna tormenta. Grettir condujo fuera a los caballos, pero Keingala no podía aguantar los pastos. Asmund encontró muy extraño que no hubiera entonces cambio alguno en el clima. En la tercera mañana, él mismo fue donde los caballos, y viendo a Keingala dijo: la enfermedad hace que los caballos no coman en días tan hermosos como este. La espalda no me engañará, mi Bleikala. Eso puede pasar, como también puede no pasar, contestó Grettir. Asmund frotó ligeramente la espalda de Keingala y un pedazo de su cuero quedó en su mano. Él no podía entender cómo su yegua podía haber quedado en ese estado y pensó que Grettir debía haberlo hecho. Grettir refunfuñó, pero no dijo nada. Asmund fue a casa y se comportó muy abusivo. Su esposa le dijo: la observación de los caballos de mi hijo ha prosperado muy bien. Entonces él habló este verso: él me ha dejado dolido y a Keingala rapada. Es orgullo de una mujer el que impulsa su lengua. Es ingenioso en transformar mis comandos en ridículo. Considera mis versos, mi amada esposa. No sé, dijo ella, ¿qué es más perverso si que mi hijo haga todo el trabajo que te corresponde o que él haga todas sus travesuras? Ahora habrá un final, dijo Asmund. Él debe saber hacer algo que no sea solo hacer cosas mal. Dejen de hablar de lo uno o de lo otro, dijo Grettir, y todo quedó ahí. Asmund tuvo que sacrificar a Keingala. Grettir hizo muchas más bufonadas de niño, pero estas no se contarán en esta saga. Luego comenzó a crecer muy grande, pero la gente no sabía claramente la fuerza que tenía, ya que nunca se había medido en una prueba de fuerza. Él se mantenía componiendo poemas y coplas con toques irónicos. Ya no dormía en el cuarto común y era muy silencioso. Juegos en Midfjordan. Había muchos buenos jóvenes creciendo en Midfjord en esos tiempos. Cierto Skalftorfa, que tenía su casa en Torfustard, tuvo un hijo llamado Bersi, un valioso joven y poeta inteligente. Dos hermanos llamados Cormar y Thorskild vivieron en Mel y tenían con él a un joven llamado Odd, que dependían de ellos, y fue apodado Odd el pobre Skaldo. Otro era llamado Audun. Él creció en Audunarstad, en Vididal, un campesino vigoroso y joven, el más fuerte de su edad en el norte. Kalf, el hijo de Aeskir, y su hermano Thorvald vivían en Asgeirsar. El hermano de Grettir, Atli, ya se estaba convirtiendo en un hombre. Era agradable en maneras y universalmente querido. Estos jóvenes se reunían a practicar un juego de pelota en las aguas del Midfjord. Aquellos de Midfjord y Vividal se reunían aquí. Y llegaban también muchos de Vestrud y Vannes, con algunos de Hrútafjord. Los que venían de lejos se quedaban en una cabaña. Todos se reunían a jugar y eran parecidos, por lo que en otoño se divertían mucho. Grettir fue a los deportes cuando tenía 14 años, por petición de su hermano Atli. Los equipos fueron formados. Grettir quedó en el equipo contrario de Audun, el joven ya antes mencionado, que por pocos años era el mayor. Audun lanzó la bola por sobre la cabeza de Grettir, de manera que éste no pudiera alcanzarla. Esta fue a caer lejos en el hielo. Grettir perdió el control y pensando que él lo había hecho para dejarlo en ridículo, pero fue a buscar la bola y se la lanzó con tal fuerza a Audun en la frente que le produjo un corte. Audun, enfurecido, intentó golpear a Grettir con un palo que sostenía,
pero este se agachó esquivando el golpe. Luego agarraron de los brazos y se trenzaron en lucha. Fue evidente entonces para la gente que observaba alrededor que Grettir era mucho más fuerte de lo que ellos suponían, ya que Audun tenía un cuerpo muy fuerte. Lucharon por mucho tiempo hasta que Grettir fue arrojado. Audun puso sus rodillas sobre el estómago de Grettir, dejándolo sin defensa y tratándole sin piedad. Atli y Bersi y otros que estaban allí corriéndose a separarlo. Grettir dijo que no necesitaba que lo agarraran, como si de un perro rabioso se tratara, y añadió: solo el troll busca venganza instantáneamente, el cobarde nunca. El resto no quería que este hecho creara discordancia entre ellos, y los hermanos Kalf y Thorvald intentaron reconciliarlos. Grettir y Audun fueron distanciados el uno del otro. Así, los juegos continuaron y no hubieron más problemas. Grettir asesina a Skeggi y es proscrito por 3 años. Thorkel Krafla comenzó a volverse muy viejo. Él fue un gran jefe y mantenía al Vasdal Godor. Él fue un amigo muy cercano de Asmund, Cabello Largo, y mantenían mucho contacto. Él tenía por lo tanto el hábito de cabalgar cada primavera hacia Viar para visitar a sus conocidos y parientes allí, y él hizo esto en la primavera siguiente a los hechos recién relatados. Asmund y Asdis lo recibieron con brazos abiertos. Él permaneció allí por 3 noches y aprovechó para conversar sobre sus parientes. Thorkel preguntó a Asmund qué era lo que sentía de corazón hacia sus hijos y qué ocupaciones le gustaría que siguieran. Asmund dijo que Atli probablemente sería un gran terrateniente muy cuidadoso y rico. Un hombre versátil igual que tú, comentó Thorkel. ¿Pero qué me puedes decir de Grettir? Yo solo puedo decir, replicó, que será un hombre muy fuerte, pero cabeza dura y peleonero. Ha sido un gran reto para mí. Esto no se ve muy prometedor, mi camarada, dijo Thorkel. Pero, ¿cómo estamos para arreglar nuestro viaje al Tin de verano? Tengo dificultades para moverme, respondió. Prefiero quedarme en casa. ¿Preferirías que Atli fuera por ti? No creo que él pueda, dijo Asmund. Debido al trabajo y al aprovisionamiento, Grettir no está haciendo nada y creo que tiene suficiente sabiduría para realizar sus deberes en el Tin bajo tu dirección. Se hará como tú digas, dijo Thorkel. Entonces Thorkel preparó sus cosas y partió a casa. Asmund lo despidió con regalos. Un tiempo después, Thorkel viajó al Tin con 60 hombres. Todos los hombres de su Godor fueron con él. Pasaron a través de Bjark, donde Grettir se unió a ellos. Viajaron al sur por un brezo llamado Vidaegra. Había muy poca hierba aquí para que los caballos pudieran pastar, así que remontaron las colinas rápidamente hasta llegar a un área cultivada. Cuando alcanzaron Fiostunga, ellos pensaron que debían dormir, así que soltaron a los caballos con sus sillas de montar. Descansaron bien allí y al amanecer despertaron y comenzaron a buscar sus caballos. Cada caballo había partido en una dirección diferente y algunos se habían desbarrancado. Grettir no pudo encontrar a su caballo por ninguna parte. La cuestión es que en estos tiempos los hombres debían llevar sus propias provisiones al Tin, y estas eran cargadas en sacos sobre las sillas de montar. Cuando Grettir encontró su caballo, la silla se había deslizado hasta el vientre y el saco de provisiones no estaba. Él buscó en los alrededores pero no lo encontró. Entonces vio a un hombre corriendo muy rápido y le preguntó cómo se llamaba. Este contestó que se llama Skeggi, un hombre venido desde As, en Vansdal, más al norte. Estoy viajando con Thorkel, dijo Skeggi. He sido descuidado y he perdido mi bolsa de provisiones. Estar solo en la desgracia es lo peor. Yo también he perdido mis provisiones, así que podemos buscar juntos. Grettir estuvo de acuerdo con esta proposición, así que comenzaron a buscar al mismo tiempo. Repentinamente, cuando Grettir menos lo esperaba, Skeggi corrió con todas sus fuerzas a través del páramo y recogió un saco. Grettir lo vio curvarse y le preguntó qué había recogido. Mi saco, dijo. ¿Quién lo dice además de ti?, preguntó Grettir. Déjame ver, ya que muchas cosas parecen lo que no son.
Skeggi dijo que nadie debía tomar lo que a él le pertenecía. Grettir tomó uno de los lados del saco y comenzaron a forcejear por la posesión de este. Ustedes los hombres de Midfjord tienen extrañas nociones, dijo Skeggi. Si crees que yo, por no ser tan rico como tú, no tengo la facultad de estar por delante de ti. Grettir dijo que nada tenía que ver con la posición de cada hombre y que cada uno debía tener lo que era propio. Skeggi replicó: Audun está ahora demasiado lejos para estrangularte como hizo tiempo atrás en el juego de pelota. Eso está bien, dijo Grettir, pero pase lo que pase, tú no podrás estrangularme a mí. Skeggi entonces tomó su hacha y la batió contra Grettir, quien viendo esto sujetó el mango del hacha con su mano izquierda y tiró con tal fuerza que Skeggi la dejó ir. Al siguiente momento el hacha estaba clavada en su cerebro y él caía muerto al suelo. Grettir tomó el saco, lo amarró a su silla de montar y cabalgó donde sus compañeros. Thorkel llegó, no sabiendo nada de lo que había pasado. Pronto la compañía se preguntó qué había pasado con Skeggi, y al llegar Grettir, estos le preguntaron si sabía algo de él. Este contestó en verso: martillazos ogros trolls lo han llevado a la muerte. Sedientos de sangre, el demonio de la guerra llegó. Con filosa hoja él lo golpeó hasta su muerte, no dejando ni un diente. Esto es lo que vi. Después de esto, los hombres de Thorkel dijeron que era imposible que un troll haya tomado la vida de un hombre a plena luz del día. Thorkel se mantuvo en silencio un momento. Luego él dijo: debe haber algo más en este asunto. Grettir debe haberlo matado. Dime entonces, Grettir, ¿qué pasó realmente? Grettir les contó entonces de la pelea. Thorkel dijo: es una situación realmente desafortunada, ya que Skeggi estaba bajo mi servicio y era un hombre de buena familia. Tomaré este asunto personalmente y cobraré una compensación si se decreta. Pero otro asunto es mentirme a mí. Ahora, Grettir, tienes dos opciones para tomar: o vas al Ting con nosotros y te atienes a las consecuencias del juicio, o te devuelves a casa. Grettir decidió continuar el viaje y fueron al Ting. El caso fue tomado por los herederos del hombre asesinado. Thorkel pagó la multa de su propia mano y Grettir fue desterrado por 3 años. En su camino de vuelta desde el Ting, los jefes pararon en Sledas antes que la compañía se dividiera. Entonces fue que Grettir levantó una roca que estaba reposando en la hierba, que hasta el día de hoy es conocida como Grettishaft. Muchos fueron entonces a ver esta roca y se asombraron de que un hombre tan joven pudiera levantar una roca que parecía una montaña. Grettir volvió a su casa en Viar y contó a sus padres sus aventuras. Asmund se enojó mucho y lo echó de la casa, diciendo que Grettir solo era un problema para todos. Grettir navega a Noruega y encalla en Aramarsi. Se había establecido en Reidarfell, en los bancos de Vita, un hombre llamado Afridi, un marinero dueño de un barco que reposaba en el río Vita. Él tenía como compañero a un hombre llamado Bard, que tenía una joven y hermosa esposa. Asmund envió un hombre a Afridi para preguntarle si podía llevarse a Grettir con él y vigilarlo. Afridi respondió que había escuchado que Grettir era un hombre de carácter muy difícil, pero accedió debido a la gran amistad que mantenía con Asmund. Grettir entonces se preparó para partir al mar. Su padre no le entregó nada de equipo para su viaje, solo unas pocas provisiones. Grettir preguntó si se le entregaría algún tipo de arma. Asmund respondió: tú nunca me fuiste obediente, no tengo por qué darte un arma ni nada, yo no te daré absolutamente nada. Grettir contestó: el trabajo no hecho no necesita recompensa. Padre e hijo se separaron entonces con muy poco afecto. Muchos le desearon un buen viaje, pero pocos un retorno seguro. Su madre fue con él mientras duró el camino. Antes de partir ella le dijo: no ha sido enviado fuera de la manera que yo hubiera deseado, mi hijo, o de la manera que merecía tu casamiento. Lo más cruel de todo, pienso yo, es que no tienes un arma que usar. Mi corazón me dice que tú quieres una. Entonces ella sacó de debajo de su manta una espada lisa para ser usada, una valorada posesión. Ella dijo: esta es la espada de Jokul.
la espada del padre, de mi padre y de los más viejos de los hombres de Vansad, en cuyas manos fue bendecida por la victoria. Yo te la entrego a ti, úsala bien. Grettir le agradeció cálidamente y le dijo que esta es la posesión más preciosa que cualquier otra posesión, sin importar su precio. Luego él tomó su camino y Asdis le deseó toda la felicidad posible. Él fue hacia el sur a través de un brezo y no se detuvo hasta que hubo llegado a su barco. Hallflidi lo recibió bien y le preguntó sobre su equipo para el viaje. Grettir contestó con un verso: «Oh, velas de navegación, mi padre es rico, pero me echó de casa muy pobre. Mi madre fue la que me dio esta espada, verdadero es dicho, la madre es la mejor». Hallflidi dijo que era obvio que ella enviaba la mayoría de sus pensamientos contigo. Inmediatamente cuando estuvieron listos, sopló un viento que los puso en camino. Cuando estuvieron ya en aguas profundas, izaron completamente la vela. Grettir se instaló en una esquina del barco y se negó a remar o a trabajar en las velas o cualquier otro trabajo como cualquier otro hombre, ya que no le pagaban nada. Ellos navegaron hacia el sur, rodeando Rejanes y dejando la orilla de la tierra después, cuando sentían vientos tempestuosos. La nave comenzó a hacer aguas y a volverse poco manejable con el vendaval. La tripulación estaba muy exhausta y Grettir no dejaba salir besos satíricos que los encolerizaban. Un día, cuando estaba muy tormentoso y hacía mucho frío, los hombres llamaron a Grettir para que saliera y trabajara con estos, ya que las manos estaban congeladas. Él dijo: «No es de extrañar que los dedos estén congelados en tan lamentable grupo». Ellos no consiguieron ningún trabajo de él y le vieron peor que antes y dijeron que pagaría con su vida por sus burlas y comportamiento amotinado. El clima cambió para mal. Tuvieron que remar día y noche y Grettir fue amenazado. Hallflidi, cuando escuchó de esto, fue donde Grettir y le dijo: «No creo que tus relaciones con la tripulación sean muy buenas. Eres amotinado y haces pasquines sobre ellos y ellos te amenazan con arrojarte por la borda. Esto es impropio». «¿Por qué no se meten en sus propios asuntos?», contestó Grettir. «Pero tendré el gusto de llevarme a uno o dos si me lanzan por la borda». «Esto es imposible», dijo Hallflidi. «Nunca conseguiremos nada con esos términos, pero te haré una oferta sobre esto». «¿Qué sería?». «El motivo del enojo es debido a tus burlas sobre ellos. Ahora te sugiero a hacer burlas sobre mí. Entonces tal vez se mostrarán más dispuestos hacia ti. Sobre ti nunca he escuchado nada que no sea bueno», dijo él. «Yo no te compararé con simples marineros. Pero puedes componer entonces un verso que en un principio parezca una burla, pero al escucharlo bien demuestre ser muy justo». «En eso», dijo Grettir, «estoy de acuerdo». Hallflidi fue entonces donde los marinos y les dijo: «Ustedes tienen mucho trabajo y parece que no pueden hacerlo con Grettir». «Sus burlas», contestaron ellos, «nos enojan más que nada». Entonces Hallflidi habló muy alto diciendo: «Eso será lo peor para él algún día». Grettir, cuando escuchó que estaba siendo denunciado, contestó con un verso. Otras fueron palabras de Hallflidi habló cuando cenó en las cuajadas de Reydarfell, pero ahora él toma 2 comidas al día en las bahías entre el cabo y la orilla. Los marinos se enojaron mucho y dijeron que no debía burlarse de Hallflidi por nada. Hallflidi dijo: «Grettir ciertamente se merece que lo tengan en menos, pero no voy a arriesgar mi buen nombre y mi prestigio por su mal temperamento y sus caprichos. Este no es tiempo para que pague, ya que estamos todos en peligro. Cuando estén en la orilla podrán recordarlo si quieren». «No aguantaremos lo que usted puede aguantar», respondieron, «porque puede una burla herirnos más a nosotros que a usted». Hallflidi dijo que así debía ser, y así todos prestaron menos atención a las burlas.
El viaje fue largo y fatigoso. El barco tuvo una fuga y los hombres comenzaron a arreglarla. La joven esposa del compañero estaba cosiendo las mangas de Grettir para él y los hombres se burlaban mucho. Entonces Hafliði fue donde Grettir estaba tendido y le dijo: «Preséntate de tu guardia. Profundos surcos nosotros haramos. Recuerda la palabra que diste en la feria. Ella cosió la perla, pero ella ahora ordena que trabajes mientras la tierra esté lejos». Grettir se incorporó de inmediato y dijo: «Yo me levantaré, ya que el barco está pesadamente cargado. Disgustan a la mujer mientras duermo en mi guarida. Ella seguramente entrará en cólera y yo aquí habito mientras otros trabajan en el trabajo que es mío». Entonces él rápidamente corrió hacia donde se estaban realizando los trabajos y preguntó en qué podría ser de ayuda. Ellos dijeron que era muy poco lo que podía hacer. Él replicó: «La ayuda de un hombre es algo». Hafliði les dijo que no rechazaran su ayuda. Tal vez, dijo, está pensando en aflojar sus manos ofreciendo ayuda. En esos días los barcos de ultramar no tenían ranuras para la salida de agua, solo tenían un balde para sacarla a mano, un problemático y cansador trabajo. Aquí habían 2 baldes, uno que bajaba mientras el otro subía. Los hombres le dijeron a Grettir que bajara los baldes y que ellos harían lo que pudieran. Él dijo que mientras menos lo intentara, mejor saldría. Había 2 hombres arriba para vaciar los baldes que él les entregaba. Después de un tiempo, ambos dieron muestras de fatiga. Entonces otros 4 tomaron sus lugares, pero pasó lo mismo. Algunos decían que antes se necesitaron 8 hombres para cumplir la misión encomendada a Grettir. Al finalizar el trabajo, el barco estaba seco. Después de esto, los hombres de mar cambiaron su actitud para con Grettir por la proeza de fuerza que éste había realizado. Desde ese momento en adelante, él era el primero en ofrecerse para cualquier trabajo que debía realizarse. Ellos tomaron entonces curso al este mar adentro. Estaba bastante oscuro. Una noche, cuando ellos menos lo esperaban, chocaron contra una roca y la parte inferior del barco comenzó a filtrarse. Los botes fueron soltados y las mujeres puestas adentro con las posesiones perdidas. Cerca de ahí había una isla donde ellos cargaron la mayor cantidad de propiedades que pudieron mientras aún era de noche. Cuando salió la luz del sol, se comenzaron a preguntar dónde estaban. Muchos de ellos que habían estado antes por estas regiones las reconocieron como la costa de Sunnmøre en Noruega. Había una isla cercana a la tierra principal llamada Hjarðardalsey, con un gran establecimiento y una granja perteneciente al terrateniente de ahí. Aventura en el túmulo de Karl el Viejo. El nombre del terrateniente que vivía en esas tierras era Thorfinn. Era hijo de Karl el Viejo, quien había vivido en esta zona por muchísimo tiempo. Thorfinn era un hombre de gran influencia. Cuando despuntó el día, la gente de la isla vio que muchos marinos habían caído en desastre y lo reportaron a Thorfinn, quien de inmediato se lanzó en su gran bote de 16 remos. Llegó lo más rápido posible con cerca de 30 hombres para salvar la carga del comerciante, la cual después se hundió, perdiendo muchas propiedades valiosas. Thorfinn llevó a todos los náufragos a su casa, donde se quedaron por una semana compartiendo sus bienes. Luego fueron hacia el sur y no se vuelve a escuchar de ellos en esta historia. Grettir se quedó atrás con Thorfinn, manteniéndose calmado y hablando poco. Thorfinn le dio a su borda, pero esto poco le importó. Grettir se mantenía apartado y nunca lo acompañaba cuando salía de sus territorios cada día. Esto molestó a Thorfinn, pero no quiso rehusarle su hospitalidad a Grettir.
Él era un hombre que mantenía su casa abierta, disfrutaba la vida y gustaba de ver felices a los demás hombres. A Grettir le agradaba visitar a la gente de las otras granjas de la isla. Había allí un hombre llamado Audun, quien había crecido en Vidheim. Grettir lo visitaba diariamente, convirtiéndose ambos en grandes amigos y manteniendo largas conversaciones. Un anochecer, cuando Grettir se preparaba para volver a casa, él vio un gran fuego salir disparado justo detrás de las tierras de Audun y preguntó qué podría ser eso. Audun respondió que no tenía ninguna intención en averiguar qué era eso. Si se vieran cosas así en el país de donde vengo, dijo Grettir, se diría que ese fuego viene de algún tesoro. Aquel que gobierna ese fuego, respondió el hombre, es uno sobre, será mejor no investigar. Pero yo quiero saber, dijo Grettir. En esas tierras, comenzó a contar Audun, hay un túmulo donde yace Karl, el viejo padre de Thorfinn. Hubo un tiempo en que padre e hijo tenían una sola propiedad granjera en la isla, pero desde que Karl murió, su fantasma ha estado caminando y asustando a todos los trabajadores de otras granjas. Por eso, ahora toda la isla le pertenece a Thorfinn y nadie bajo su protección recibe herida alguna. Has hecho bien en contarme, dijo Grettir. Espérame aquí mañana al amanecer y con herramientas listas para acabar. No permitiré que tú hagas nada con respecto a esto, respondió Audun, ya que la cólera de Thorfinn caerá sobre ti. Grettir dijo que correría el riesgo. La noche pasó. Grettir apareció temprano la siguiente mañana, al igual que Audun, con las herramientas listas para acabar, y partieron juntos hacia el túmulo. Grettir rompió y abrió la tumba trabajando con toda su fuerza y no parando hasta él hubo llegado al trabajo de madera cuando el día ya había pasado. Terminó de apartar la madera. Audun le imploró que no bajara, pero Grettir lo ignoró amarrándose una cuerda, diciendo que él descubriría quién moraba allá abajo. Después él descendió al túmulo. Estaba muy oscuro y el hedor era insoportable. Él comenzó a explorar los arreglos y descubrió los huesos de un caballo. Entonces él golpeó una serie de trono donde lo que quedaba de un hombre estaba sentado. Había mucho tesoro, oro y plata colectando juntos, y un ataúd lleno de plata a sus pies. Grettir tomó todo el tesoro y comenzó a subir por la cuerda, pero cuando iba en camino se sintió aferrado por una poderosa mano. Él botó el tesoro cerca de su agresor y se trenzaron en una despiadada lucha. Todo alrededor de ellos fue destrozado. El tumulario dio un golpe feroz. Grettir por un momento intentó huir, pero no había escape. No se daban respiro. Pronto llegaron al lugar donde estaban botados los huesos de caballo, donde batallaron por largo rato, cada uno cayendo de rodillas alternadamente. El último fue el tumulario, quien cayó de espaldas con un horrible impacto. Arriba, Audun había amarrado la cuerda a un árbol pensando que Grettir había muerto. Grettir entonces blandió su espada Jökulsnaut, cortando la cabeza del tumulario y dejándola entre sus rodillas. Entonces él llevó el tesoro hacia la cuerda, pero descubrió que Audun se había ido y tuvo que subirla con sus propias manos. Primero amarró el tesoro a la parte inferior de la cuerda, así pudo subirlo después de él. Estaba muy cansado después de su pelea con Karl, pero dirigió sus pasos directamente a la casa de Thorfinn, llevando el tesoro junto a él. Los encontró a todos en la cena. Thorfinn echó una severa mirada a Grettir, preguntando tanto dónde había conseguido ese tesoro como él, porque de las horas impropias de su llegada.
He vagado mucho esta noche, replicó. Entonces colocó todo el tesoro que había tomado del túmulo sobre la mesa. Grettir fijó sus ojos en una cosa más que en ninguna otra del tesoro, una espada corta, declarando que era el arma más fina que había visto. Esta fue la última cosa que él vio. Thorfinn abrió sus ojos cuando vio la espada y, reconociéndola como una reliquia familiar que nunca debió salir de su lugar. ¿De dónde vino ese tesoro?, preguntó. Grettir entonces contestó en verso: guardián de oro, fue la lujuria por la riqueza, la que urgió mi mano para abrir la tumba. Pero ninguno de aquí en adelante, aseguró, encontrará algo en la guardia de Fafnir. Thorfinn dijo: parece que no te lo has tomado seriamente. Nunca nadie había abierto el túmulo, pero yo sé que todo el tesoro que estaba oculto bajo la tierra o enterrado en un túmulo estaba en un lugar equivocado, ya que éste debería estar aquí. Grettir respondió: el monstruo fue derrotado. En esta horrible tumba he capturado la espada, maravilla del hombre. Debe ser mío un tesoro tan raro, o mi mano nunca se resignará. Has hablado bien, dijo Thorfinn, pero antes de darte esa espada debes demostrarme tu proeza de alguna forma. Yo nunca la recibí de mi padre mientras él vivió. Grettir respondió: nadie conoce entonces la gran proeza donde he visto caer lo completado. Thorfinn tomó el tesoro y guardó la espada en custodia cerca de su cama. El invierno llegó con la marea de Yule y nada más ocurrió que deba ser contado.